La paz del Señor Jesucristo sea en sus vidas, amigos y hermanos televidentes. Le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y sus misericordias nuevas cada mañana. Damos gracias al Señor por habernos permitido una vez más y poder estar también en la televisión de Maná del Cielo, canal 27.2. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno y en este momento queremos poner esta programación en las manos del Señor. Padre, en este momento te damos gracias, te alabamos, te adoramos y te exaltamos y te rogamos en el nombre de Jesucristo que sea tu Espíritu Santo el que ministre la vida de cada uno de aquellos que estarán viendo este video, aquellos que estarán sintonizando la programación de televisión, Padre, en el 27.2 de Maná del Cielo. Gracias te damos porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia son nuevas en cada mañana y sabemos, Señor, que tú nos hablas a tiempo. Bendito sea tu nombre por siempre y para siempre. Gracias te damos, Padre, y que esta palabra sea la que ministre a través de tu Espíritu Santo a todos aquellos necesitados, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y no nos vamos a cansar de decir que cada día son nuevas sus misericordias. Si usted no tiene dónde congregarse, le hacemos la invitación en Casa de Adoración Omnipotente Dios en la ciudad de Carajay, en el 8036, en esquina de Atlantic con la calle Santa Ana. Así que si usted no tiene dónde congregarse, lo invitamos a Casa de Oración Omnipotente Dios con el pastor Edgar Guarán en el 8036 Atlantic Boulevard en la ciudad de Carajay, esquina con la Santa Ana. Tenemos los servicios los domingos a las 10:30 de la mañana y los días martes tenemos oración a las 7:30 y los días viernes estudios bíblicos a las 7:30 también. Así que están invitados todos aquellos que no tengan dónde congregarse. Hagan de ese lugar su casa de adoración, en donde alabamos y adoramos y exaltamos al que es todopoderoso. Le damos gracias al Señor y en este día traemos un tema precioso de las ciertas situaciones que estamos viendo en estos últimos tiempos, como también se manifestaron en tiempos de la antigüedad. El tema es la profanación. Y cuando estamos hablando de la profanación, estamos hablando de los altares que son profanados. En pocas palabras, profanando los altares. Este es un precioso tema que yo creo que nosotros tenemos que ver, analizar y ver en la condición que se encuentran muchos altares hoy en día. Sabemos que nosotros somos altares también, somos ofrenda del Dios vivo. Ahora, aquí me gustaría darle lectura en el primer libro de Crónicas, capítulo 15. Si usted tiene una Biblia y quiere apuntar, en el primer libro de Crónicas, capítulo 15, desde versículos 4 y 5, donde damos comienzo a este tema. Y dice en el verso 4, y reunió David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Coat, Uriel, Jefe y 120 de sus parientes. Ahora si me acompaña vamos a brincarnos al versículo 11. Entonces David hizo llamar a los sacerdotes Sadoc, Abiatar y a los levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y en el verso 12 dice, y les dijo, vosotros sois jefes de las casas paternas de los levitas, santificaos tanto vosotros como vuestros parientes, para que subáis el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Ahora, cuando estamos viendo que David, el rey David, hace un llamado a todos los sacerdotes, aquellos de las casas paternas, a los levitas, con el propósito de ir a recoger el arca del lugar donde se encontraba, porque lo iba a llevar a la tienda que él había hecho. Pero ahora sí, él está diciendo a los sacerdotes y a los levitas, como dice en el versículo 12, y vosotros sois los jefes de las casas paternas, los levitas, y les dice una palabra sencilla, santificaos, tanto vosotros como vuestros parientes, para que subáis el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar, dice, que yo le he preparado. Ahora cuando estamos viendo que el rey David está llamando a los encargados, porque anteriormente, si usted se da cuenta en el capítulo 13 del libro de Crónicas, anteriormente ya había tratado de mover el arca y llevarlo a la tienda que él había preparado para el arca del pacto de Dios. Cuando estamos hablando del arca sabemos que ahí estaba la presencia de Dios. Era la pura presencia de Dios en ese arca, pero nadie podía moverla, sino solamente aquellos que habían sido autorizados de parte de Dios. Y resulta que en la primera ocasión que el rey David dispone mover el arca para llevarla a la tienda que él había preparado, él lo estaba haciendo de una manera que no era la forma correcta.
Lo estaba haciendo de una forma que no era la que Dios había ordenado desde un principio. Y cuando nos empieza a relatar el capítulo 13 del libro de Crónicas, cuando comienzan a mover aquella arca, dice que prepararon un carro nuevo jalado por bueyes. En ningún momento Dios había ordenado que fuera de esa manera. Y resulta que si usted le da lectura al capítulo 13, se va a dar cuenta que iban también sonando los instrumentos, iban con alabanzas, iban con cantos, moviendo aquella arca de un lugar para otro. Pero David en su corazón quería hacer algo bueno, quería mover esa arca. El problema era que no había preguntado cómo fue al principio, qué es lo que Dios había establecido y lo que Dios había ordenado en un principio. Y resulta que cuando movían esa arca, dice que Usa, uno de aquellos hombres en aquel tiempo, cuando vio que el arca que iba jalada en un carro por bueyes, llega un momento en que se iba a voltear, se iba a caer. Este hombre viene y las intenciones eran buenas, no permitir que cayera el arca al piso. Mete su mano y en ese momento que levanta su mano para detener el arca, viene la ira de Dios y le da muerte en ese momento. Cae fulminado en ese momento. ¿Por qué? Porque este hombre no tenía por qué poner su mano en aquella arca donde está la presencia de Dios. Y cuando vemos que eso acontece, el rey David se sintió triste, se sintió mal, que porque aquella actitud que él tenía de llevar el arca a la tienda que había preparado, eran buenos deseos los que tenía, pero no era de acuerdo a como Dios lo había establecido, no era de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, cuando se da cuenta de esto, deciden dejarla en casa de Obed-Edom, porque no lo podían mover. Y nos damos cuenta que el rey David, pues llega un momento en que dice, ¿y ahora cómo es que vamos a mover el arca? Llega el tiempo en el cual él indaga, él pregunta, y le dan la respuesta que solamente son los sacerdotes y los levitas, a los cuales Dios en un principio mandó a través de Moisés, diciéndole, estas son las órdenes que yo te doy. Agarra a los sacerdotes, dice, y los levitas, que son los que van a ser responsables, son los que van a tener el privilegio, dice, el poder y la autoridad de trabajar en el templo, en todas las cosas que se tengan que hacer. Por eso los sacerdotes eran los que sacrificaban, llevaban a cabo esa labor, porque Dios los había puesto a ellos para que ellos llevaran los sacrificios. Ahora, cuando vemos a los levitas, eran los que se encargaban del templo, del mobiliario, se encargaban de todo lo que se tenía que hacer dentro del templo. Ellos eran los indicados a cargar el arca y a moverlo y todo lo que tenía que hacerse. Ahora, ya cuando el rey David se da cuenta de que lo que había hecho al principio no era correcto, lo que había hecho al principio ocasionó la muerte de aquel hombre que tal vez en sus deseos de su corazón no eran malos, sino que eran buenos, al tratar de detener que se cayera, como dice en el arca, donde estaba la presencia de Dios, pero sin darse cuenta que él no era el indicado para poner manos sobre ella. Aquel carro que habían hecho de madera o de metal, como lo hayan hecho, y aquellos bueyes que lo estaban jalando, no era para que la presencia de Dios, esa arca que era la presencia de Dios, estuviera siendo conducida por animales. ¿Y todo por qué? Porque llegaría un día, un momento en el cual la presencia de Dios estaría, dice, en la vida, en los cuerpos de aquellos que serían templos vivos. Y eso somos cada uno de nosotros hoy en día, los que hemos nacido de nuevo. Pero en aquel tiempo era en una arca donde se encontraba la presencia de Dios. Y solamente podía ser movida en los hombros a través de los levitas, que eran los encargados en aquel tiempo. Cuando ya el rey David se da cuenta de todo esto, es cuando dice en el versículo 4 que David dice, reunió David, dice, a los hijos de Aarón y a los levitas de los hijos y empieza a dar los nombres de 120 de sus parientes, dice. Ahora él ya sabía cómo tenía que hacerse, porque en el verso 12 dice, y les dijo, vosotros sois los jefes de las casas paternas de los levitas, santifíquense, tanto vosotros, dice, como vuestros parientes, para que subáis el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que yo le he preparado. O sea que tenían que santificarse incluso los sacerdotes y los levitas antes de mover el arca. Estamos hablando de que el arca era la presencia de Dios. No podía cualquier persona acercarse a hacer ningún arreglo ni ningún movimiento en lo que era con respecto al arca de Dios. Solamente aquellos que habían sido asignados de parte del Señor. Y como dijo Moisés en el principio, recibiendo las instrucciones y las enseñanzas de parte de Dios, así se tuvo que hacer. Ahora, cuando ellos estaban tratando de mover esa arca, a través de esos animales, a través de un carruaje,
Ellos no sabían que Dios ya tenía preparado, que en estos tiempos su presencia, su Espíritu Santo, no iba a ser movido en una arca, sino que sería en estas arcas humanas que somos nosotros. Somos esos templos y moradas del Espíritu Santo, por lo cual en aquel tiempo eran los hombres, los levitas, que cargaban en sus hombros aquella preciosa arca del pacto de Dios. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, vemos cómo el error que cometió el rey David tuvo consecuencias. Y esto me llama mucho la atención porque de esto quiero hablar hoy en día, de las consecuencias que pueden suceder en cualquier momento en la vida de muchas personas que están profanando los altares. Me gustaría que me acompañaras a Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 9. Estábamos haciendo un comentario con respecto al arca, en la forma que se estaba moviendo y que no era de acuerdo a la voluntad de Dios, y eran los sacerdotes y levitas los encargados de ese movimiento. Ahora, si usted me acompaña a Malaquías capítulo 1, del verso 6 al versículo 9, en donde nos dice la Escritura, donde Dios habla y está reprendiendo a los sacerdotes de aquel tiempo, y les dice en el verso 6, versículo 6, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Si yo soy padre, dice, ¿dónde está mi honor? Hay una reprensión en contra de los sacerdotes en aquel tiempo. Y luego sigue diciendo, y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Porque dice en Proverbios capítulo 1, verso 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es aquel espíritu que tiene que haber en nosotros, en el cual nosotros reconocemos que al Dios Altísimo tenemos que darle reverencia, al Dios Altísimo tenemos que honrarlo, al Dios Altísimo tenemos que postrarnos ante su presencia, reconociéndolo como santo, santo, santo que es Él. Ahora, cuando viene esta reprensión, dice, y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos, a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre. O sea que aquellos sacerdotes menospreciaban el nombre. ¿Cuál nombre estaban menospreciando? El nombre del Dios Altísimo, el nombre del Dios Eterno, al nombre de ese Dios que era el padre de Abraham, Isaac y de Jacob, aquel Dios supremo, poderoso. Ellos lo estaban menospreciando. Y el Señor dice, el Señor de los ejércitos le dice, a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre, pero vosotros decís, ¿en qué menospreciamos tu nombre? Ofreciendo sobre mi altar, dice, pan inmundo. Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y vosotros decís, ¿en qué hemos deshonrado? En que decís que la mesa del Señor es despreciable. En que decís que la mesa del Señor es despreciable. Antes de continuar con el siguiente versículo, estamos viendo que Dios está reprendiendo a los sacerdotes en aquel tiempo, porque en el altar se estaba presentando, dice, un pan inmundo. Se estaba presentando ofrenda, que no era una ofrenda agradable a Dios. En ese tiempo los sacerdotes estaban profanando el altar de Dios. ¿Y qué significa la palabra profanar? La palabra profanar es que para los sacerdotes se les hacía igual el altar como estar en un parque, como estar en un restaurante, como estar en cualquier casa, cuando ese era un lugar que era consagrado, dedicado a Dios, donde se estaban presentando las ofrendas, donde se llevaban a cabo los sacrificios. Era un lugar de consagración, era un lugar que era especial, dedicado a Dios. Y ellos lo estaban viendo como cualquier otro lugar común y corriente. Cuando dice profanar es que para ellos ya no había ninguna diferencia. Ese lugar que era un lugar santo, ese lugar que era un lugar de consagración, a ellos ya lo estaban viendo como cualquier lugar común y corriente. Eso es lo que estaban haciendo ellos, profanando el altar. Y no solamente eso, sino que trayendo, dice, ofrenda que era inmunda, un pan que era inmundo. ¿Cómo iba a recibir el Señor lo que ellos estaban ofreciendo? ¿Cómo se podía agradar Dios eterno de lo que estos sacerdotes estaban ofreciendo en este altar si lo estaban profanando? Y luego dice, y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís que la mesa del Señor es despreciable.
Y esto me llama mucho la atención porque nosotros sabemos que hoy en día nosotros celebramos la Cena del Señor, lo que se conoce como la Santa Cena, en la cual todos participamos en memoria del Señor, reconociendo que en la última noche que el Señor estaba en la cena con sus discípulos, partió aquel pan y que dijo que ese pan era su cuerpo. Aquella copa de vino que él levantó en esa última cena, diciendo que ese vino representaba su sangre que iba a ser derramada por cada uno de nosotros. Ahora, cuando el Señor está hablando aquí, que dice, la mesa del Señor es despreciable. O sea que los sacerdotes estaban ya despreciando lo que era la mesa del Señor. Hace un tiempo atrás escuchaba a un predicador, un pastor de hace mucho tiempo, un hombre que ya tiene muchos años en el ministerio, el cual decía, como dice la palabra de Dios, que de la abundancia del corazón se mueve la boca. Y este hombre decía un día a la congregación, una congregación de miles de personas, que un día él pensaba celebrar la Santa Cena con McDonald's y con Coca-Cola. Cuando yo escuché eso, dije, qué tremendo es hasta dónde se ha llegado de pensar un día celebrar la Cena del Señor con ese tipo de comida, con hamburguesas, con papas y con una Coca-Cola. Imagínense, y aquí estamos viendo que en aquel tiempo Dios estaba reprendiendo a los sacerdotes porque estaban menospreciando la mesa del Señor. Y ahora en día, personas que están pensando en cambiar lo que es el verdadero sacrificio de mi Señor Jesús, cuando dijo que su pan era partido por nosotros, que su sangre era derramada por nosotros. Y aquí Dios estaba hablándole al pueblo, a los sacerdotes de aquel tiempo, sacerdotes de Israel, diciéndole, ustedes han despreciado, han menospreciado mi mesa. Hoy en día hay muchos pastores, hay mucha gente que ya no le importa valorar lo que es la Santa Cena. Ya no la valoran, tanto así que quieren celebrar la Santa Cena un día de estos con hamburguesas, con papas y con Coca-Cola. Qué tremendo hasta dónde se está llegando. Y ahora cuando estamos hablando acerca de los altares, que están siendo, como dicen, invandalizados, por decirlo de esa forma, estamos viendo cómo nos están profanando los altares. Hoy en día los altares estamos viendo de que parecen unos escenarios. Hoy en día estamos viendo que los altares parecen más bien aquellos lugares en los cuales la gente llega y hace lo que le da la gana. Hoy en día vemos que en ciertas congregaciones tienen tiempos especiales en los cuales la gente dice, voy a pasar a un canto para el Señor. Un canto dice, no me lo sé, no tengo bonita voz, pero al fin y al cabo es para el Señor. ¿Qué tipo de ofrendas se están presentando? Hoy en día hay muchos artistas cristianos. Hoy en día los altares se han convertido en escenarios en donde ellos llegan y promueven sus canciones, en donde levantan alabanzas y cantos que dicen que son para Jehová, que son para el Dios eterno, en los cuales son al estilo de machaca o no sé cómo es esa, merengue, salsa, cumbia, ranchera, boleros, tango, dependiendo de la clase de música que a la persona le gusta. Así han venido utilizando la música del mundo y cambiándole la letra y diciendo, ahí va la ofrenda que traigo para ti. ¿Qué clase de ofrenda se está trayendo hoy en día en los altares? ¿Qué clase de ofrenda se está llevando hoy en día? Y por eso hacía mención del rey David, que él, porque no había preguntado, cometió un error bien grande que costó la vida de Usa, de aquel hombre que quiso poner la mano para detener el arca. Hoy en día muchos sacerdotes tienen la responsabilidad, y cuando hablo de sacerdotes me refiero a muchos pastores, que en sus congregaciones ellos se han corrompido y están haciendo que esos altares sean corrompidos también con todas aquellas personas que llegan y presentan sus cantos, supuestamente que para el Dios. Y como dicen que tenemos un Dios que es el creador de la música y que toda la música es de Dios, así que ahora alaban a Dios con rock, con machaca, como dicen, con merengue, con baladas y con todo lo que les viene en gana. Solamente vienen y le cambian, como dicen, la letra a la música esa. Hoy en día hay tigres, ya iba a hacer propaganda, hoy en día hay quienes cantan canciones de bandas y de muchos que son música, como dicen, de este mundo. ¿Qué tiene que ver con las cosas de Dios?
absolutamente nada. Y vemos cómo están profanando, corrompiendo los altares, en esos lugares donde se predica la palabra de Dios, en esos lugares donde se presentan las ofrendas. Porque déjame decirte que cuando levantamos manos, cantamos y adoramos al Señor, estamos rendiendo culto, servicio a Dios, donde estamos trayendo, como dicen, aquel fruto de labios que sale de nuestro corazón en agradecimiento al que vive por los siglos de los siglos. Hoy en día se ha perdido ese respeto. Hoy en día parece que la situación se parece como que fuera en el tiempo de Malaquías, cuando viene aquella exhortación, cuando viene aquel reclamo de parte de Dios exhortando a aquel pueblo, reprendiendo a los sacerdotes de aquel tiempo por estar profanando aquel altar. Hoy en día estamos viendo que parece que se están repitiendo lo que sucedió en aquel pueblo de Israel con los sacerdotes. Ahora, cuando continuamos en el versículo 8, dice: y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, no es malo. Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, no es malo. ¿Por qué no le ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Como quien dice: ve y preséntale al gobernador, ve y preséntale a uno de esos líderes una ofrenda de ese, un regalo de ese tipo. ¿Tú crees que te van a aplaudir? ¿Tú crees que te lo van a recibir? De ninguna manera. Esa viene siendo una ofensa. Regalar algo que sea abominable, regalar algo que no sirve a una persona, esa es una ofensa. Hace un tiempo íbamos a llevar comida y ropa, zapatos a la ciudad de Tijuana y Tecate, cerca de Tecate. Y empezamos a pedirle a los hermanos que colaboraran para poder llevar ropa, zapatos y comida. Empezaron a colaborar con latas que estaban vencidas, con latas que tenían hasta mojo. Comida enlatada que ellos ya tenían que haberla tirado a saber desde cuánto tiempo. Comenzaron a llevar ese tipo de donaciones como ofrendas, que se iba a llevar a una gente que está necesitada. Qué ofensa tan grande llevarle a una gente que está necesitada, que tiene hambre, llevarle comida podrida. Cuando vamos viendo la ropa que estaban llevando, ropa sucia, manchada, ropa rota, zapatos que iban solamente a veces zapatos del lado derecho, pero no iban en sus pares. Algunos otros zapatos eran de diferentes estilos y eran nomás los izquierdos. Estábamos viendo que había ropa que de plano no servía e iba para la basura. Gente necesitada. Imagínense qué humillación más tremendo, llevarle basura. Esa fue una de las cosas que a mí me molestó, porque yo sabía que tenía que invertir tiempo, gasolina, para ir a recoger toda esa basura. ¿Cómo íbamos a llevar esa ofrenda a aquella gente necesitada? Ahora imaginémonos por un momento qué clase de ofrenda vamos a estarle dando al Dios Todopoderoso, que derramó toda su sangre por cada uno de nosotros, que manifestó su amor a la humanidad, que viene y sufre y es colgado de una cruz. Y al tercer día se levanta de entre los muertos. Al tercer día vive. Y hasta el día de hoy mi Señor está vivo. ¿Cómo podemos traerle ese tipo de ofrenda? ¿Cómo podemos ofrendar esas cosas que no sirven? Ese es un insulto, una ofensa grande que se está haciendo al Señor. Y hoy en estos tiempos se están profanando los altares. Hoy en este tiempo se le está trayendo ofrenda que es desagradable ante la presencia de Dios. Imagínense los animales que los sacerdotes estaban sacrificando. Los animales que los sacerdotes estaban sacrificando no eran nada agradable a Dios. Ellos tenían que haber presentado los animales que eran perfectos para el sacrificio, para que Dios recibiera esa ofrenda. Pero ya se habían corrompido. Y hoy en día es lo que está sucediendo también en los altares. Los líderes se han vuelto en la corrupción y permiten también que los demás lleguen llevando aquellos presentes, aquellas ofrendas sucias, corruptas, que no son nada agradables para Dios. Cuando estamos viendo en estos días cómo los altares han sido profanados y cómo están siendo profanados, déjame decirte que estamos viendo que ya parece de que el Señor no tarda en levantar su iglesia. Parece que los tiempos son muy difíciles, los tiempos que estamos viviendo. Y en cualquier momento vamos a darnos cuenta que hay iglesias en donde van a estar celebrando la cena del Señor, no como lo que Él estableció, hablando acerca de su cuerpo cuando partió el pan. Va a llegar el día en que algunos ya están pensando hacerlo.
utilizando, como dicen, de McDonald's, utilizando quizás comida china, quizás no sé qué clase de alimentos van a poner en la mesa para celebrar la cena del Señor. Todo esto es corrupción, todo esto es una abominación, todo esto es algo que es desagradable ante la presencia de Dios. Pero se está comenzando a hacer y los altares se están, como dicen, corrompiendo día con día. Ahora me gustaría que me acompañaras a Éxodo capítulo 19 y verso 6. Éxodo 19, capítulo 19, versículo 6, en donde Dios habló y dijo: y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirán los hijos de Israel. Bueno, esto fue el mensaje que llevó Moisés cuando habló con Dios, donde Dios le habla y le está hablando acerca de los sacerdotes, que le haría un reino de sacerdotes y una nación santa. Eso eran en aquel tiempo los sacerdotes a los cuales Dios había llamado a ministrar en su altar, a ministrar en el templo. Pero estamos viendo cómo se corrompieron, estamos viendo todas las cosas que sucedieron. Ahora cuando vemos el versículo 9. Ahora pues dice: ¿no pediréis el favor de Dios para que se apiade de nosotros, de vosotros, con tal ofrenda de vuestra parte? ¿Os recibirá Él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Ha llegado el tiempo que aquellos que puedan reconocer que están profanando los altares, ha llegado el tiempo en que se arrepientan, que puedan reconocerlo y le pidan perdón a Dios, porque lo que están haciendo no es algo que sea agradable ante la presencia de Dios. No es nada que sea agradable ante la presencia de Dios. Y esto a mí me da tristeza, como dicen, de cómo en la mayoría de lugares los altares se han convertido como en escenario de entretenimiento y de diversión para todos aquellos que llegan. Ya no son lugares de santidad y de consagración. Ya no se presentan aquellas ofrendas en muchos lugares que son de alabanza y adoración al Dios eterno de un corazón sincero. No se están presentando las ofrendas que deberían de presentarse. El Señor Jesús fue claro cuando dijo: oíste que fue dicho en la ley, no matarás. Mas yo os digo, dijo, que si tú estás enojado con tu hermano, ya eres reo, ya te has convertido en ir a un juicio, ya estás en calidad de reo. ¿Por qué? Tal vez no lo has matado, has derramado la sangre de tu hermano, pero ya eres culpable de homicidio. Ahora me pongo a pensar por un momento, ¿cuántos de nosotros hemos llegado llevando una ofrenda material, unos cuantos dólares al altar, odiando a nuestro hermano, nuestra hermana y teniendo enemistades con algunos hermanos? ¿Qué clase de ofrenda estamos presentando? Ahora cuando nos presentamos en aquellos cantos de adoración, que llegamos nosotros y nos presentamos en el altar, porque nosotros, dice el Señor, que somos considerados sus ofrendas. Llegamos y presentamos este cuerpo en sacrificio, según nosotros, en ofrenda que sea agradable a Dios, levantando manos y adorando y exaltando supuestamente al Rey de Reyes, y con enemistades con los hermanos, en pleitos con los hermanos. ¿Qué clase de ofrenda estamos dando? Y así nos presentamos en los altares. Así llegamos y ponemos el sobre de la ofrenda que llevamos. ¿Será que esas ofrendas las está recibiendo el Señor? ¿Será que son ofrendas gratas que están llegando a la presencia de Dios? ¿Será que Dios las está recibiendo? Cuando Él sabe perfectamente bien cómo está nuestro corazón. Cuando Él ve la actitud y el comportamiento nuestro. Hay muchas personas que llegan a la congregación y se quejan de que los servicios son largos. Se quejan que los cantos no les gustan. Y se quejan de todo. Y cuando salen quejándose de los servicios. ¿Qué es lo que sucede con esta gente? ¿Qué fue el tipo de ofrenda que llevaron ese día al altar? Si se están quejando. Ni siquiera el tiempo que fueron a dedicar supuestamente fue para el Señor, sino que fue para queja. Mucha gente se queja, esos cantos no me gustan, esas oraciones son largas, muchos cantos, y empiezan a hablar cantidad de cosas. Y estamos viendo nosotros en estos últimos tiempos cómo se están profanando los altares. Me gustaría que me acompañara a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. No sé cómo andamos de tiempo ahorita, pero yo creo que ya casi andamos finalizando. Tengo un reloj nomás que me falló, pero creo que ya casi andamos finalizando.
¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, le damos gracias a Dios porque Dios es bueno. Y quiero finalizar diciendo Apocalipsis capítulo 1 y versículo 6. E hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. En Apocalipsis el hermano Juan está hablando y diciendo que Dios ha hecho de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios Padre. Y a él sea la gloria. Así que si nosotros somos un reino de sacerdotes, ¿qué clase de ofrendas estamos dando? En este día le doy la gloria y la honra al Señor y espero que estas palabras, este tema, nos haga reflexionar por un momento en lo que estamos haciendo y qué ofrenda presentamos en los altares. Que la paz del Señor Jesucristo sea en sus vidas y hasta la próxima. Shalom, shalom.